So we have 2 days to have a detailed look at this short text by Ayokandro. Bueno, pues tenemos 2 días para mirar este texto corto de Ayukandro. So this is a lovely opportunity to have some sense of the simplicity of this great practitioner. Esta es una bonita oportunidad de mirar esta simplicidad, la simplicidad de esta gran practicante. Ayukandro, although she had difficulties in her early life with the family wanting her to marry and the health problems that arose from that, Ayukandro, aunque ella tuvo dificultades en la primera etapa de su vida, queriendo su familia, queriendo que ella se casara, y los problemas de salud que se derivaron de todo eso, her husband agreed that they would end the marriage when she was in her early 20s, and he became her sponsor, and she spent the rest of her life in practice. Su marido consintió cuando ella tenía 20 y tantos años, su marido consintió en que ella se entregase completamente a la práctica, dejase el matrimonio, y él se convirtió en su patrocinador y ya dedicó el resto de su She vida a la lived in a práctica. world that we can hardly imagine. Vivía en un mundo que no somos She capaces de traveled for many, imaginar. many years as a beggar practicing chut. Viajó durante muchos años como una mendiga practicando el chut. And had the opportunity to receive teachings from many, many great meditators. Y tuvo la oportunidad de recibir enseñanzas de muchos grandes meditadores. And then in the later part of her life, she spent almost 60 years in a dark retreat. Y entonces en la segunda parte de su vida ella pasó casi 60 años en un retiro de oscuridad. Living in a little stone hut without any windows. Viviendo en una cabaña de piedra sin ventanas, en una pequeña cabaña de And piedra. she was 113 years of age when Namkhai Norbu met her. Y ella tenía 113 años cuando Namkhai Norbu la conoció, se encontró con ella. And he was able to receive many teachings from her, and he also wrote a short biography of her. Y él tuvo la oportunidad de recibir muchas enseñanzas de ella y también escribió una pequeña biografía de ella. And their meeting marks a real transition point in Tibetan Buddhism. Y su encuentro marcó un punto de transición en el budismo tibetano. Because although there were various political tensions in Tibet and there were tribal conflicts and rivalries, very little of that affected Ayokandro. Porque aunque había rivalidades políticas y problemas tribales en el Tíbet de entonces, pues casi ninguno de esos afectaron a Ayukandro. Eso no afectó a Ayukandro. But with the Chinese communist invasion of Tibet, circumstances became very difficult, and eventually Namkhai Norbu left China for India, and then he came to Italy and spent most of his life in Western countries, traveling around. Pero con la invasión china del Tíbet, Namkhai Norbu pues encontró cada vez más dificultades y al final pues terminó abandonando el Tíbet para irse a la India y luego se fue a Italia y pasó el resto de su vida en países occidentales. For us, the fact that these great Tibetan teachers came to the West has been very advantageous.
Para nosotros, el hecho de que estos grandes maestros tibetanos hayan venido a Occidente ha sido realmente ventajoso. But it's also an indication of the power of violence and war. Pero también es una indicación del poder, de la violencia y de la guerra. When an idea strongly enters into the minds of people who have little sense of the possibility of wisdom and compassion, Cuando una idea entra muy fuertemente en la mente de la gente y no tienen una sensación estable de una sensación de sabiduría y de compasión, then an ideological structure can be taken as the truth and used as a justification for the destruction of others. y entonces una estructura ideológica se considera como la verdad y se convierte en la base para la Many destrucción de los people's demás. lives were destroyed by the waves of deluded conviction sent forth by Mao Zedong. La vida de muchas personas fue destruida por la convicción engañada de muchas personas que fueron enviadas por Mao Zedong. And we see the same at this time with what is happening in Ukraine. Y vemos lo mismo en esta época cuando vemos lo que está sucediendo en Ucrania. The terrible combination of a narrow idea full of certainty, when that's linked with power, it becomes very, very dangerous for us. La combinación de una idea estrecha, de una idea muy concreta y estrecha, unida al poder, se convierte en algo When muy we look in destructivo. history, we see endless conflicts based on ideas of racial superiority, cultural superiority, gender superiority, and ideological superiority. Ya, si miramos a la historia, vemos que está llena de problemas causados por la sensación de superioridad racial, de superioridad de género, de superioridad de ideología, de todo tipo de superioridad. We've seen it also many times between different religions or between sects in religion, where people feel that certain conceptual structures are the sole means of truth, and therefore those who don't share these structures have become the definite enemy. Podemos verlo en la historia también con la religión o con las sectas dentro de cada religión. De manera que cuando alguien está convencido de que su visión es la verdad, los demás, los que no tienen esa verdad, se convierten en los enemigos de la verdad. So when we have the structure that I can only feel safe and powerful if my enemies and those near me are weak and anxious, then we have a recipe for suffering. Y entonces, si tenemos el pensamiento de que yo solo me puedo sentir seguro cuando mis enemigos son débiles, cuando mis enemigos tienen ansiedad, pues esa es una receta magnífica para el sufrimiento. When we start to study Dharma, we develop more sense of an inclusive attitude to all sentient beings. Cuando empezamos a estudiar el Dharma, desarrollamos una actitud inclusiva hacia todos los seres sensibles. May all sentient beings be happy. Que todos los seres sean felices. This is a very simple idea.
Esta es una idea muy sencilla, but it's very profound. pero es muy profunda. Because if I want all sentient beings to be happy, no matter what realm they live in, or what kind of body they have, or what kind of beliefs they have, Porque si yo quiero que todos los seres sean felices, no importa el cuerpo que tengan, o no importa el reino donde vivan, o no importa... then I'm allowing myself to be free to relate without mediation through conceptual identification. Porque estoy permitiéndome liberarme de relacionarme con los demás a través de la elaboración conceptual, de la mediación conceptual. In ordinary dualistic life, we use our concepts as a way of identifying pathways of potential contact. En nuestra vida corriente dualista, nosotros utilizamos los pensamientos para, para involucrarnos en diversos caminos We know potenciales de that these contacto. conceptual interpretations change with time and circumstances. Sabemos que estas interpretaciones conceptuales cambian con el tiempo, con las circunstancias. They arise on the basis of dependent co-origination. Y surgen sobre la base de la originación interdependiente. They are not inherently true, yet when we believe in them, it is as if they are true. No son verdaderamente, o sea, inherentemente verdad, pero cuando creemos en ellos es como si fuesen verdad. And so a little exposure to politics is helpful because it helps us to see how readily we adopt profoundly definitional notions of the identity of the other. Así que un poco de exposición a la política es buena porque nos permite exponernos a posturas profundamente identitarias de los demás. Oh, maybe frozen. Vaya, parece que se ha congelado. But as the Buddha pointed out, friends become enemies and enemies become friends. Pero como ya señaló el Buda, los amigos se convierten en enemigos, los enemigos se convierten en amigos. There is no profound truth or certainty supporting our beliefs. No hay ninguna certeza ni verdad profunda que dé soporte a nuestras creencias. Samsara is generated by beliefs, El samsara se genera a partir de creencias, whereas nirvana is revealed through direct experience. mientras que el nirvana se revela a través de la experiencia directa. So in these troubled times when strong judgments are made about the ethical status of other people, Entonces, en estos tiempos turbulentos en los que hay afirmaciones muy fuertes sobre el estatus de otras personas, we can see the dynamics of duality very clearly. podemos ver las dinámicas de la dualidad muy claramente. And we can use this dreadful moment of suffering to increase our clarity. Y entonces podemos utilizar este momento turbulento de sufrimiento para incrementar nuestra claridad. So that we can free ourselves from the interpretive structure of duality and remain open and available to all. De manera que podamos liberarnos de la estructura interpretativa de la dualidad y permanecer disponibles para todos. So I
received the teachings on this text and made the translation with the help of Namkhai Norbu himself about 40 years ago. Entonces yo recibí la transmisión de este texto y hice una traducción con la ayuda del propio Namkhai Norbu hará unos 40 años. And it begins with a short 4-line homage to Ayokandro. Y comienza con un reconocimiento corto de 4 líneas a Ayokandro. This is Namkhai Norbu, and he says, from the primordial purity of infinite hospitality, free of artifice. Y este es Namkhai Norbu que dice, desde la pureza primordial de la hospitalidad infinita, libre de artificio. So the infinite hospitality is the Dharma Dhatu, the space within which all phenomena, all experiences arise. La hospitalidad infinita es el Dharmadhatu, el espacio desde el que todos los fenómenos, desde el que todo surge. It's free of artifice. It's not a construct and it doesn't construct anything. Es libre de artificio, no es una construcción y está libre de construcciones. Just as reflections are in the mirror without affecting the mirror itself, so phenomena arise in the Dharma Dhatu without altering it in any way. Exactamente igual que los reflejos surgen en un espejo y no alteran el espejo, los fenómenos surgen en el Dharmadhatu y no lo alteran de ninguna manera. This is the primordial purity of our mind itself, our mind which is not confused into identification with transient arising. Esta es la identificación con la mente en sí, la mente que no está identificada con los surgimientos transitorios. That is to say, the spaciousness of the ground, which is an aspect of how we are, or that we are an aspect of this ground. Es decir, la espaciosidad de la base, que es un aspecto de lo que nosotros somos, o mejor dicho, nosotros somos un aspecto de lo que ello es. Because the Dharma Dhatu is not touched or changed or altered, Y puesto it maintains its primordial purity. Y puesto que el Dharmadhatu no es alterado, ni tocado, ni cambiado, pues mantiene su pureza. So this is a kadak, the primordial purity that is the focus of our practice. Y esto es kadak, es esta pureza primordial que es el foco de nuestra práctica. If we don't see that our mind is not a thing, Si nosotros vemos que nuestra mente no es una cosa, then we remain trapped in the duality of self and other, subject and object. porque si no, nosotros permanecemos atrapados en la dualidad, en el sujeto y objeto. Then the pull, the hooks into reactivity mediated through the 5 poisons is very intense. Porque entonces la reactividad, los ganchos que nos llevan a la reactividad intensa mediada por los 5 venenos. Unchanging ground of each of us is ungraspable non-differentiation of space and awareness. Esa espaciosidad de cada uno de nosotros es inaprehensible y es indiferenciada
de esa especiosidad And y in the de la next line, he's presencia. saying, by showing diverse illusory forms, she is completely euphoric. Y entonces dice, mostrando diversas formas ilusorias, ella está completamente eufórica. That is to say, because we are not a fixed thing, Es, moment by moment, we are arising in different patternings of our body, speech, and mind. ah, Mind there as the flow of experience. es decir, puesto que no somos una cosa fija, nosotros estamos momento a momento surgiendo como una manifestación de cuerpo, habla y mente. So since you woke up this morning, your body has been moving in response to the environment. Your speech has been arising in different ways. If you said some prayers or you talk with people. Entonces, desde que te has levantado esta mañana, tu cuerpo ha estado adaptándose al entorno, pues si ha hablado de una manera o de otra, según si te has encontrado con diferentes personas. Many different thoughts, feelings, memories, and so on arise. Ahí surgen muchos pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones. These are the diverse illusory forms which manifest in relation to the diverse illusory forms all around us. Estas son nuestras diversas formas ilusorias que se muestran de acuerdo a las diversas formas ilusorias que hay en el entorno de nosotros. Although we say self and other, who I am, who you are, these are only concepts. Everything is present at once. Aunque decimos yo y el otro, pero todo está presente a la vez. Todo el yo y el otro son formas ilusorias. This is Hlunrup, the immediate here-ness, the arising, which is not coming from some place, not going anywhere, just this and this and this ceaselessly. Y esto es Lundrup, es decir, es esa presencia instantánea, ese surgimiento instantáneo que no viene de nada, pero que es esto, y ahora esto, y ahora esto. So when we are in our dualistic ordinary sense of self, Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro sentido del yo corriente, the diversity of the world doesn't arise like rippling rainbows in the sky. Rather, we experience it as many different separate existence or entities. entonces esa diversidad no surge como arcoíris que surgen en el cielo, que están presentes en el cielo, sino como entidades que se toman como separadas y externas y existentes. And because the world seems to be made of many different things, we are faced with choices. Should I have this one or that one? Which would be best? Y puesto que el mundo parece que está lleno de cosas, pues somos llevados hacia a tomar elecciones. Quizás sea mejor este, quizás sea mejor And aquel. ¿Cuál so será mejor? the dualistic consciousness depends on our thoughts Y entonces, to make sense of what is this out there and which one do I need. nuestra conciencia dualista depende de los pensamientos, en el sentido de qué es lo que hay ahí y qué es lo que yo necesito, cuál de todo eso necesito.
So by observing yourself as you move through the world, Y you entonces, can see that when you get caught up in a thought about your situation, when you are interpreting it, there is a kind of friction or grinding between the shape of self and the shape of other. entonces cuando tú te mueves en el mundo con todas las situaciones de la vida, pues puedes ver por ti mismo que hay una especie de fricción, que hay una especie de rozamiento entre la forma del yo y la forma del otro, lo que constituye el yo y lo que constituye el otro. So in the second line, he's saying that she is completely euphoric. That is to say, she's happy all the time. She is in Dewa Chembo. Y en la segunda línea lo que dice es que está completamente eufórica, es decir, que está feliz todo el tiempo, que es de lo que se llama de Huachempo. Because being present in the non-dual display, she doesn't have to make any choices. Porque estando presente en el despliegue no dual, no tiene que realizar ninguna elección. There is the trust of intuitive spontaneity. Está la confianza de la espontaneidad intuitiva, That each moment is precisely itself. que cada momento es precisamente el mismo. And the best preparation for the next moment is to be fully present in this moment. Y la mejor preparación para el siguiente momento es estar plenamente presente en este momento. To be fully present doesn't mean merged into the moment. It's not about a fusional identification, but to be like the mirror within which this pattern of reflection is arising. El estar plenamente presente no es fundirse con el momento, es decir, no es identificarse con ese momento de aparición, sino ser como el espejo que permanece con el patrón de manifestación. So in the third line, he's saying that she is happy with the elixir, with the dutsi of the great joy of non-duality. Y en la tercera línea dice que ella está feliz con el elixir de la gran alegría de la no dualidad. Non-duality is the source of joy because it is not dependent on conceptual elaboration. No dualidad es una fuente de felicidad, de alegría, porque no depende de la elaboración conceptual. Because subject and object arise together like two waves in the ocean. Puesto que sujeto y objeto surgen juntos como las olas en el océano. And just as waves in the ocean are fundamentally water. Y puesto que igual que las olas del océano son fundamentalmente agua. So the movement of subject and object are fundamentally the open emptiness of the mind. Entonces el movimiento de sujeto y objeto son fundamentalmente la apertura intrínseca de la mente. This uninterrupted, illusory display is happy and joyful. Este despliegue ininterrumpido, ilusorio, es alegre y es gozoso. It's not joyful in our ordinary way of coming to a conclusion. No es que sea gozoso en a nuestra manera corriente de llegar a una conclusión. Where you might eat something nice and think, oh, that was good. En el que tú puedes, por ejemplo, comer algo que esté rico y decir, eso estaba bueno. It's more like the immediacy of the taste. When your tongue licks some ice cream, the ice cream is already dissolving. Es más bien cuando tú
Cuando tú disfrutas la inmediatez del sabor, como cuando tú tomas un helado, it is undeniable that there is this nuances, this subtlety of taste is moving. y inmediatamente se derrite, pues es innegable, es esa fineza, esa sutileza del sabor que inmediatamente se And va. whatever you say about it, you cannot actually catch it. Y cualquier cosa que tú digas sobre él no puede verdaderamente atraparlo. We say, oh, it's very good Decimos, ah, es muy bueno, or not so good. o "Bah, no tan bueno". That doesn't tell us very much. Eso, pues eso no nos cuenta demasiado. The immediacy of the taste is appearance, but ungraspable appearance. It is nangtong. It arises, but like a rainbow in the sky. La inmediatez del sabor es apariencia, pero inaprehensible, es Langton. Es decir, es como un arco iris en el cielo. And this is the joyful quality of non-duality. Y esa es la cualidad gozosa de la no dualidad. The fact that there is nothing to grasp doesn't mean that there is nothing at all. El hecho de que no haya nada a lo que aferrarse no indica que no haya nada en So it's absoluto. between the two polarities of permanence or true existence and oblivion or absolute non-presence. Entonces está entre las polaridades de la no existencia, del olvido, de que no hay nada en absoluto y del eternalismo de la existencia inherente. So we can read these words and get some sense of them. Entonces podemos leer estas palabras, tomar algo de sentido, But tomar algo de su Ayukandro was sentido, living the truth of them every day. pero Ayukandro vivía su verdad cada día. So that's why it says in the fourth line, we bow to the supreme Dakini glorious lamp. Y eso es por lo que dice en la cuarta línea, nos inclinamos ante la suprema Dakini, lámpara gloriosa. That was her name, Paldron. Ese era su nombre, Paldron. So then the text itself begins. Y entonces empieza el texto en sí. Arrive at the clarity that all that constitutes the realms of becoming, known as samsara, and the peace of liberation, known as nirvana, has just one root, one's own mind. Y empieza diciendo, llegar a la claridad de que todo lo que constituye los reinos del devenir, conocidos como samsara, y la paz de la liberación, conocida como nirvana, tienen una sola raíz, la propia mente. Everything is experience. Todo es experiencia. So even if you look at something like this cup I have in my hand, Entonces, incluso si tú miras a algo como esta taza que yo tengo en mi mano, I can say, I am James, I am a sentient being, I am not a cup. yo puedo decir, yo soy James, yo soy un ser sensible, yo no soy una taza. The cup is made in a factory, I was not made in a factory. La taza se fabricó en una fábrica, se hizo en una fábrica, yo no me hicieron en una fábrica. So this kind of differentiation arises on the basis of taking our interpretive concepts, our signs, to be pointing at something truly real. Este tipo de diferenciación viene de tomar nuestros conceptos, de asignar signos a algo que es inherentemente real, verdaderamente real. The cup exists as something, I exist as something. La taza existe como algo, yo existo como algo. And on the basis of how I experience my existence, I can give various attributions to the value of the cup.
Y debido y sobre la base de cómo yo me experimento, yo es que experimento mi existencia, yo puedo atribuir valor a determinar a lo que es la taza, a los aspectos de la So taza. when we have this kind of experience, we have to just observe how we are constructing little palaces of concepts. Y entonces cuando nosotros observamos este proceso, nosotros nos damos cuenta cómo construimos el palacio de So los if I think, well, conceptos. I exist, I am me. Entonces se podría decir, bueno, pues yo existo, yo soy yo. I am reliably me. Yo soy yo, fiablemente yo. But if you ask me, James, how will your body be 1 minute from now? What will you be saying 1 minute from now? Pero si tú me preguntas, James, ¿cómo va a estar tu cuerpo de aquí a un minuto? ¿O qué es lo que vas a estar diciendo de aquí a un minuto? I don't know. No lo sé. For some reason, while I'm talking, my hands move around. Por alguna razón, mientras yo estoy hablando, mis manos se mueven. Why they move in particular patterns, I don't know. ¿Por qué se mueven en determinados patrones? You Pues can no lo learn to sé. organize the movements of your hand through the choreography of mudras and so on. Puedes aprender a manejar el movimiento de tus manos de acuerdo con determinados patrones de algunos mudras, But if you're etc. not going to impose a cultural organization onto your body, voice, and mind, you find that they arise according to circumstances. Pero si tú no impones una estructura cultural sobre el movimiento de tu cuerpo, voz y mente, te das cuenta de que surgen de acuerdo a las circunstancias. So James arises in relation to the environment. Entonces, James surge de acuerdo con, o sea, en relación con las So on the circunstancias. table in front of me, I have my watch, En la mesa, delante de mí, tengo mi reloj. and I know how long the text is. Y yo sé cómo de largo es el texto. So I think, James, don't talk too long about this bit because you have all the other bits to do. Así que yo me digo, James, no hables demasiado largo, demasiado rato de este trozo porque tienes que hacer todos los otros trozos. This is our life. How we manifest is depending on circumstances. Así es nuestra vida. Cómo nosotros nos manifestamos depende de las circunstancias. That is to say, each of us is called forth or arises with the movement of the factors in the environment. Es decir, a nosotros se nos llama, a nosotros nos manifestamos de acuerdo con los factores del entorno. Esos factores When hacen que when nosotros we nos read manifestemos. texts like this, it's like going to the optician. Cuando leemos un texto como este, es como ir al óptico. We don't see very clearly. No vemos muy claramente. We're looking through our karmic structures, our conceptual veils, which are validated by our culture. Miramos a través de nuestra estructura cultural, a través de velos conceptuales que son validados por nuestra cultura. In the Buddha is the great doctor, and he shows us how to clarify our vision, to take the cataracts off our eyes so that we see directly. Y el Buda es el gran médico que nos ayuda a limpiar nuestra visión, a liberarnos de las cataratas que impiden ver correctamente. So that's why she's saying it is vital to arrive at the clarity that sees that everything that occurs, whether it seems inside or outside, has only one root, which is the mind. Y entonces por eso por lo que dice es vital llegar a la claridad
que ve que todo, tanto si es externo como es interno, todo tiene una sola raíz, que es la propia mente. If you look through the distorting lens of duality, it will seem obvious that James and the cup are not the same. Si tú miras si tú miras a través de la lente distorsionada de la dualidad, pues tú te das cuenta de que James y la taza pues no son But iguales. James and the cup are fundamentally the same in being, excuse me, empty and devoid of inherent existence. Pero James y la taza son fundamentalmente iguales en el sentido de que son vacíos y de que no tienen existencia inherente. And James and the cup are also the same in being experience arising in the moment. Y James y la taza son también iguales en el sentido de que son experiencia que surge en el momento. They are possibilities of endless interpretation. Son posibilidades de interpretaciones interminables. They are not fixed entities. No son entidades fijas. When we see the cup as existing as something, Cuando nosotros vemos la taza que existe como algo, it seems to exist as an example of cupness. parece que existe como un ejemplo de tacidad, As if there was some truth of being a cup which was holding this shape in place. como si hubiese una verdad, este fuese el ejemplo de la verdad, de lo que es una taza que se mantiene en su lugar. But the cup is dynamic. It is manifesting according to the consequence of the processes of its manufacture and the support of the processes of its maintenance. Pero la taza es dinámica, se mantiene por determinados factores como el hecho de que alguien la haya fabricado, como el hecho de que alguien la tenga, como el hecho de que alguien la utilice. Due to the unpredictable movement of circumstances, the forces of maintenance of the cup are in conversation with the forces of the destruction of the cup. Debido a la situación actual, pues las fuerzas de mantenimiento de la taza están en conversación con las fuerzas de destrucción de la taza. Well, there's a chip on the lip of the cup. Entonces hay un chip en la cubierta de la taza. On some occasion, it will crack. I will put it down too strongly, and it will no longer be a cup. Y en alguna ocasión, pues yo pues la pongo demasiado fuerte encima de la mesa y le hago una huella, un pequeño destrozo. In the same way, my body is getting old and functions in a very different way from how it was 50 years ago. Y de la misma manera, mi cuerpo pues envejece y ya no funciona de la misma manera en la que lo hacía hace As 15 far as años. I know, I have not personally made my body old. Hasta donde yo sé, yo personalmente no he hecho que mi cuerpo envejezca. My body seems to be olding itself. Parece que mi cuerpo está envejeciéndose a sí mismo. And although I tell it not to do this, it doesn't listen. Y aunque yo le digo que no lo haga, pero no me escucha. The body is an experience.
El cuerpo es una experiencia, not a thing. no es una cosa. Similarly, our ego self, our notion of who we are, our personality, our likes and dislikes, this also is without inherent existence. Y de la misma manera, nuestro yo ego, nuestra sensación de que, nuestra noción de quién somos, nuestra personalidad, nuestros gustos y aversiones, pues también es una experiencia, está vacía es vacía de existencia inherente. Our moods come and go. Nuestros estados de ánimo van y vienen. Sometimes we wake up in the morning with a particular feeling as a consequence of a dream, and we can't even remember the dream. A veces nosotros nos levantamos con un estado emocional alterado como por consecuencia de un sueño, pero luego ni siquiera somos When we're capaces de recordar relaxed el and sueño. happy, we get less provoked by circumstances. When Cuando, we're feeling a bit tense or sensitive, we're more likely to be upset by what's going on around us. cuando nosotros estamos relajados y felices, nosotros las circunstancias pues nos provocan menos, pero cuando estamos tensos o ansiosos, las circunstancias tienden a impactarnos más. So it's very important to observe this Entonces es muy importante observar esto, because it's happening all the time. porque sucede todo el tiempo. Your body, your voice, your mind are ungraspable. Tu cuerpo, tu habla, tu mente son inaprehensibles. When you seem to be able to grasp yourself, define yourself, Cuando what you parece, get is not the fresh phenomena themselves, but the concept of them. cuando parece que tú te atrapas a ti mismo, cuando tú tienes una sensación estable de ti mismo, lo que tú obtienes no es la experiencia en sí, sino el concepto sobre ella. Thinking about something, talking about something carries the danger of reification, of making something seem real and separate. Pensar sobre algo, hablar sobre algo, acarrea el peligro de convertir ese algo de cosificar ese algo y de convertirlo en algo real y estable. But whatever we say about ourselves is only situationally valid. Pero cualquier cosa que digamos sobre nosotros mismos solo es válido situacionalmente. Circumstances change and you feel differently. Ah, cambian las circunstancias y te sientes de manera diferente. So, what is occurring is Entonces, an interpretation of an experience. Entonces, lo que está sucediendo es una interpretación de una experiencia. You don't have experience if you don't have a mind. No tienes experiencia si no tienes una mente. You don't have interpretation or judgment or dogmatic definition if you don't have a mind. No tienes interpretación o juicio o definición si no tienes una mente. The processes of the experience of samsara are the movement of the mind. Los procesos del movimiento del samsara son el movimiento de la mente. Los procesos de experiencia en el samsara son el movimiento And de la mente. the process of liberation, of freedom from belief in separate entities is also an experience of the mind. Y los procesos de liberación de la mente, de la experiencia, también son procesos de la mente. So then she says, if this mind is examined, it is found to be without any inherent existence. Y entonces dice, si se examina esta mente, se descubre que no tiene ninguna existencia inherente. So
what is our mind? Entonces, ¿qué es nuestra mente? The word mind is quite tricky in Tibetan as well. In Tibetan, they have lo, yit, sem, yit, many words which can have a high meaning or a low meaning. La palabra mente es bastante problemática. En tibetano también, en tibetano tienen lo, yi, semji, hay diferentes términos que tienen, que implican una mente elevada, una mente menos elevada. Mind has one way of thinking of it is the mind is both a container and a process of flow of contents. Entonces, una manera de pensar en ello, de pensar en la mente, es que la mente es un contenedor, pero también es el proceso de lo que contiene el contenedor. When you're thinking about the contents of your mind, your memories or feeling tone, Cuando tú piensas sobre el contenido de la mente, inside the frame of duality, you can comment on the content of your own mind. cuando piensas en el contenido de la mente, tus recuerdos, tus emociones, pues tú puedes hablar sobre el contenido de esa mente, puedes comentar sobre ella. By saying my own mind, it is as if there is a possessor of the mind. Al decir mi propia mente, es como si hubiese un poseedor de esa mente. So, my mind. Mi mente. I am the king. I am the owner of the mind. Yo soy el rey, yo soy quien posee esa mente. What arises in my mind is my kingdom, and I am the king sitting on the throne. Lo que surge en la mente es mi reino y yo soy el rey que se sienta en el trono. Feels true. This is how the ego seems to be truly existing for us. Parece verdad, así es que como el ego crea y se siente que es el rey, But what is it composed of? pero ¿de qué está compuesto? Transient moments of identification. Momentos transitorios de identificación. These moments are always vanishing. Estos momentos siempre están desapareciendo, siempre están desvaneciéndose. So she's saying here that whatever is used to define the mind or apprehend it, it's a verb takpa, which means like to put a sign onto something. Like when you drive into a town, it has the name of the town on the side of the road. So you say, I am happy. I'm entering the aspect of happiness. Now I feel upset. Now I'm in the little town of upset for a while. Entonces aquí lo que dice es que si se examina esta mente, es decir, si se investiga, exactamente igual que se puede investigar el nombre de una ciudad que está puesto en una placa al principio cuando llegas a ellas, pues el decir, pues ahora estoy feliz, ahora estoy entrando en la ciudad de la felicidad, o ahora estoy enfadado, ahora estoy entrando en la ciudad del enfado. I am telling my mind what it is. Yo estoy contándole a mi mente qué es. This is exactly delusion. Esto es exactamente un engaño, una delusión. Because this I, who is importantly telling the mind, is an experience arising in the mind. Porque este yo que le cuenta a la mente qué es lo que es una experiencia que surge en la mente. So when we look at the nature of unawareness or ignorance, marikpa,
Entonces, cuando nosotros observamos la naturaleza de la falta de presencia o de by not ignorancia seeing the empty ground of the mind, de Marikpa, al no ver la base vacía de la mente, what is arising moment by moment as experience lo que surge momento a momento como experiencia is falsely taken to be the arising of things, of entities, of existence. se toma falsamente como el surgimiento de cosas, de entidades, hay cosas que existen. So we say there is a mind, there is a James, an I, a subject, and I have a mind. Entonces hay una mente y hay un yo, James, y yo como sujeto tengo esa mente. But James is a name. It's exactly a takpa. It's a sign which is affixed. Entonces James es una experiencia, es en realidad un nombre, es un signo When I que was se coloca sobre small, algo. my parents gave me the name James. Cuando yo era pequeño, pues mis padres me dieron el nombre James. It is not inherent in this way of manifesting, No es but inherente. it feels to be me because it's been used so many times. Es inherente a esta manera de manifestación, a esta manifestación, pero se siente como si fuese yo porque se ha utilizado muchísimas veces. It's a habit formation. Es una formación habitual, es un By hábito. being repeated again and again, it comes to feel that it is me. Al ser repetida una y otra vez, llega a sentirse que eso soy yo. And because in language we use these signs and move them around to make patterns of meaning, Y puesto que en el lenguaje utilizamos estos signos y los movemos para construir patrones de significado, this useful dualistic mode of communication is both helpful and dangerous. este modo de comunicación dualista es a la vez útil y peligroso. It's helpful because it allows us to swim in this ocean of symbols and signs with other people. Es útil porque nos permite nadar en este océano de símbolos y signos y relacionarnos con otra But it's gente. dangerous because its shadow aspect is that words seem to have a referent. They seem to be referring to something which is there. Pero es peligroso porque las palabras parece que tienen un referente, parece que se refieren a algo que de verdad está ahí. So in the lineage, in the Nyingma Dzogchen lineage, the first transmission is directly between the minds of the Buddhas. Entonces, en el linaje Nyingma Dzogchen, la primera transmisión es entre la mente de los Budas. La primera transmisión Arising directa. from that, there is a symbolic transmission of the Vidyadharas, of the great aware yogis. Y a partir de ahí, surgiendo de ahí, hay la siguiente transmisión a los Vidyadharas, los grandes yogis despiertos. And when Garab Dorji entered into our human realm, he's trying to communicate with signs and symbols. Entonces, y luego cuando Garabdorje entró en el reino humano, intentó comunicarse a través de signos y símbolos. But in the end, he sees, oh, this doesn't work. So as he is leaving, he rises in the sky, and in the midst of a cloud of rainbows, he
presents his famous 3 statements. Pero dice, esto no funciona. Y entonces, a medida que él se marcha, envuelto en nubes y arcoíris, elevado en el cielo, pues presenta sus 3 afirmaciones famosas. This lineage, this Gangsa Nyingkungi Gyutpa, is the lineage for ordinary people that comes through this hole in their ear. Este linaje es el linaje de las personas corrientes que llegan que aprenden a través del agujero que hay en el oído. This is the compassionate generosity of Garab Dorje. Y esta es la generosidad compasiva de Garab Dorje. But of course, it's because it's entering into samsara, these 2 paths of awareness and unawareness arrive with it. Pero por supuesto, como está entrando en el samsara, surgen de ello estos 2 caminos de presencia y ausencia de presencia. Because you can hear the teachings and open to your own unborn awareness, or you can hear the teachings in terms of your ego self and use them to strengthen your deluded notion of who you are. Porque, por supuesto, puedes oír las enseñanzas y despertar a tu presencia abierta, vacía, o puedes escuchar las enseñanzas y utilizarlas para reforzar tu noción de tu yo ego. So, when the mind relaxes, it sees that thoughts, feelings, memories, judgments arise and pass like rainbows and clouds. Entonces, cuando la mente se relaja, puede ver que los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones surgen y pasan como nubes y arcoíris. But if under the power of duality, you merge into some thoughts and reject other thoughts, then you create the patterning of the world according to delusion. Pero si bajo el poder de la dualidad tú adoptas unos pensamientos y rechazas otros, pues entonces entras en la reactividad y actúas bajo el poder del engaño, de la delusión. So that's why in the tradition there are many warnings that they say, for example, Dzogchen is like a snake in a bamboo pole. Either you are going up or you're going down. There's no other possibilities. Y hay un montón de ejemplos en la tradición. Uno de ellos es que el Dharma es como una serpiente en una vara de bambú. O vas hacia arriba o vas hacia abajo. No hay otro camino. No hay otra posibilidad. So we have to be very careful, first of all, to be clear what is the mind. Así que primero de todo tenemos que tener mucho cuidado. Primero, y saber qué es la We just have mente. a new book coming out, Me First, which is a retelling of the story of Matram Rudra, the great demon, who arises from exactly misunderstanding the teachings. Y ahora acaba de salir un nuevo libro, Yo Primero, Me First, que es precisamente la historia de un famoso demonio que surge por entender mal las enseñanzas. So we say I. Entonces decimos yo. This I can refer to unborn awareness, to Rigpa itself. Este yo puede referirse a presencia no nacida, a Rigpa misma. Or it can refer to a constellation of ego grasping, to Daksin.
o puede referirse a una constelación de aferramiento al ego. So you have to be very careful to see how you are located in yourself in the moment. Entonces tienes que tener mucho cuidado cómo tú te localizas a ti mismo en el momento. Cheating yourself has no benefit. Engañarte a ti mismo no tiene beneficio. So when we look at our mind, Entonces cuando nosotros miramos nuestra for mente, example, you might tell a friend some story about your childhood, how your parents were, or whatever. por ejemplo, tú puedes que le cuentes a un amigo algo de tu infancia, como una historia de tu You're telling infancia, them about yourself as you were. cómo eran tus padres o todo eso, tú le estás contando sobre ti But mismo, you cómo are tú no eras. longer like this. Pero tú ya no eres así. And you are presenting your parents as you through your interpretation. Y tú estás presentando a tus padres a través de tu interpretación. So you might feel that you are giving a true account of the past, Y entonces tú puedes sentir que tú estás dando un relato verdadero del pasado, but actually you're taking these potentials of meaning, these signs, these words, and you're patterning them in this moment to create this particular image. pero en realidad lo que estás haciendo es tomar estos signos, estas palabras, y construyendo un significado para crear un relato. Your mind is creating this story of the past, Tu mente está creando la historia del pasado. and when we look at that, oh, it's not exactly true, but it's also not exactly untrue. Y cuando nosotros lo miramos bien, nos damos cuenta de que, vaya, no es exactamente verdad, pero tampoco It es is exactamente mentira. giving in this moment a shape by which you can invite the other person into a dialogue. Es invitar en este momento o sea, es construir una forma con la que tú puedes invitar en este momento al otro a un diálogo. Or we can say, oh, what do you want to do tomorrow? Así que o podemos decir, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer mañana? And you have a discussion about what you'll do tomorrow evening. Y tienes una discusión sobre lo que tú vas a hacer mañana por la noche. Tomorrow doesn't exist. Mañana no existe. You're creating patterns of potential. Tú estás creando patrones de potencial. What will actually occur then will not be the same as your idea about it. Lo que realmente luego va a suceder no va a ser lo mismo que tu idea sobre ello. So this is the central point. The creativity of the mind shows endless patterns. Entonces, este es un punto central. La creatividad de la mente muestra patrones interminables. These patterns have no inherent substance or truth or existence. Y estos patrones no tienen ninguna sustancia inherente, ninguna existencia inherente. They are more like gestures, the way your body might move if you are dancing. Son más bien como gestos de la manera en la que tu cuerpo se mueve si estás bailando. They are communicating connectivity. Son conectividad comunicadora, But they don't establish anything. pero no establecen nada. Delusion or ignorance or unawareness is to imagine that your thoughts convey something true. La delusión, el engaño, la falta de presencia es imaginar que tus pensamientos te proporcionan algo que es verdad.
In the moment, the Russian army is setting out to destroy Ukraine. En este momento, el ejército ruso se está organizando para destruir Ucrania. Many people will be killed Muchas personas van a morir, van a ser matadas, because they are Ukrainian. porque son ucranianos. Identity, national identity for the Russians means we don't want these people there. La identidad nacional para los rusos significa nosotros no queremos que esta gente esté ahí. Identity for the Ukrainians says we must be here. It is our country. La identidad para los ucranianos implica nosotros debemos estar aquí. Este This es is a nuestro war país. of conceptual identification. Esta es una guerra de identificación conceptual. As it always is, whether it's between communists or capitalists or fascists or communists, it's always ideas which are in conflict. Como siempre es, ya sea con comunistas, con capitalistas, con fascistas, siempre es una guerra de identificación. Concepts used as tools for thinking can be helpful. Los conceptos, cuando se utilizan como herramientas para el As when Garab pensamiento, Dorji gave this basic teaching on Dzogchen. pues pueden ser útiles, como cuando Garab Dorje dio estas enseñanzas del Dzogchen. But when concepts are taken up as signifying real entities which can be taken up or pushed away, then the concepts become very dangerous and a great source of suffering. Pero cuando los conceptos se utilizan para establecer verdades, para establecer entidades reales que pueden ser adoptadas o pueden ser rechazadas, pues entonces se convierten en muy peligrosos y en la fuente de muchísimo sufrimiento. Okay. So if you look at your own mind. Entonces, si tú miras tu propia mente. No, I'm just beginning. If you look at your own mind. Si tú miras tu propia mente. The mind itself is not a thing. La mente en sí no es una cosa. And what arises in the mind is also not a thing. Y lo que surge en la mente tampoco es una cosa. By thing, indicating something which exists in and of itself. Con cosa estoy indicando algo que existe por sí mismo. The mind is like space. La mente es como el espacio. But not just empty space, space within which many different illusory patterns are moving. Pero no solo espacio, sino espacio en donde muchas formas están moviéndose. Since you woke up this morning, you've had so many experiences with your body, with your voice, with your mind. Desde que tú te has levantado esta mañana, tú has tenido un montón de experiencias con tu cuerpo, con tu voz, con tu mente. It is the very emptiness of your mind that allows the richness of your life. Es precisamente la vacuidad de tu mente la que permite la riqueza de tu vida. Because you are not one thing which can be caught or defined, you find yourself manifesting in these many different ways. This is the diversity. Puesto que tú no eres una cosa, tú te encuentras a ti mismo manifestándote de maneras muy diferentes. Esa es la diversidad de las formas ilusorias. So the most important thing for this is just to observe how you change with your environment. Así que lo más importante de todo esto es darte cuenta cómo tú cambias con el entorno. Now that the early stages of spring are starting.
Ahora las primeras etapas de la primavera están empezando. The days are getting longer. Los días están alargándose. The sun is a bit higher in the sky. El sol está un poco más elevado en el cielo. We hear the birds singing in a more excited and energetic way. Y oímos a los pájaros como cantan de una manera más energética, más exaltada. The buds are coming out on the trees. Los bichitos salen de los árboles. We feel something with this. Sentimos algo con todo esto. You hear the little birds singing and you feel. Sientes a los pajaritos cantar y tú los sientes. You Sientes. see the wild flowers at the edge of the path and you feel something. Tú ves las flores silvestres al final del camino y sientes cosas. You and the world are a movement or a conversation or a pulsation of energy. You are energy and the world is energy. That is to say, shifting patterning. Tú y el mundo sois patrones de energía, tú eres patrones de energía y el mundo también, y es una continua conversación de patrones que van cambiando. So if you observe that, then when you have a strongly self-referential thought, I feel this, I don't like what you're saying, Entonces, cuando tú it sientes is as eso, if there is some fixed me inside. And you entonces say, cuando, oh, on you go. entonces cuando tú sientes eso, es como si, y tú dices, yo, es como si hubiese un yo verdaderamente inherente ahí dentro. Then you see, oh, it is by fusing into this feeling tone, into these words that I am saying, that the vastness of my open awareness becomes so small and so dense that I am just this shape. Entonces te das cuenta de que cuando tú te sientes así es que estás fundiéndote con la forma momentánea de manifestación y no te das cuenta de la amplitud del potencial, de posibilidad y te So we restringes have a la to forma momentánea. stay present and observe. I am movement in the world of movement. Y entonces tienes que estar presente y observar, yo soy movimiento en un mundo de movimientos. And I'm not the movement of an entity, but a movement of space itself. Y yo no soy el movimiento de una entidad, sino que soy el movimiento del espacio en sí. Okay, so we take a break now till 1:45. Vale, pues entonces ahora nos tomamos un descanso hasta las -10. Good. ¿Vale? See you soon. Os veo Bye. pronto. Adiós.